Buenas noches. Has llegado a Historias de Medianoche, el lugar donde los misterios más inquietantes, los relatos más escalofriantes y las historias que desafían toda lógica cobran vida cuando cae la oscuridad. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en esta historia que, según la persona que la vivió, ocurrió de verdad. Una historia sobre una llamada telefónica imposible. Una llamada que llegó desde un lugar del que nadie debería poder regresar. Todo comenzó hace varios años. Un hombre llamado Daniel vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y carreteras poco transitadas. Desde niño había tenido un mejor amigo llamado Marcos. Eran inseparables. Crecieron juntos. Fueron a la misma escuela. Compartieron aventuras, secretos y sueños. Incluso cuando llegaron a la edad adulta, su amistad permaneció intacta. Si uno tenía un problema, el otro aparecía para ayudar. Por eso, cuando Daniel recibió aquella llamada una noche de noviembre, sintió que el mundo se derrumbaba. Marcos había muerto. Había sufrido un accidente automovilístico en una carretera solitaria a las afueras del pueblo. Según la policía, perdió el control del vehículo durante una tormenta. El automóvil salió del camino y cayó por una pendiente. Murió antes de que llegaran los servicios de emergencia. Daniel no podía creerlo. Horas antes habían intercambiado mensajes. Habían hablado sobre reunirse durante el fin de semana. Nada parecía fuera de lo normal. Y de repente, ya no estaba. El funeral se realizó 2 días después. Fue una ceremonia sencilla. La familia estaba destrozada. Los amigos apenas podían contener las lágrimas. Daniel permaneció junto al ataúd durante varios minutos, observándolo, intentando aceptar una realidad que parecía imposible. Antes de marcharse, colocó una fotografía de ambos cuando eran niños. Era una tradición que tenían. Siempre prometieron que, sin importar qué ocurriera, seguirían siendo amigos, incluso después de la muerte. En aquel momento, esas palabras parecían solo una promesa infantil. No imaginaba lo que estaba por suceder. Pasaron 3 días. Daniel intentó regresar a su rutina, pero algo no estaba bien. Las noches se habían vuelto extrañas. Tenía dificultad para dormir. Se despertaba constantemente, y en varias ocasiones creyó escuchar pasos dentro de su casa. Sin embargo, cada vez que revisaba no encontraba nada. Pensó que era el estrés, el dolor, la tristeza. Después de todo, acababa de perder a su mejor amigo. La madrugada del 4.º día ocurrió algo que jamás olvidaría. Daniel estaba acostado en su habitación. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El reloj digital marcaba las 3:13 de la madrugada. De repente, su teléfono comenzó a sonar. El sonido rompió el silencio de forma abrupta. Daniel se sobresaltó. Tomó el celular y miró la pantalla. Lo que vio hizo que el sueño desapareciera al instante. La llamada provenía de Marcos, de su número, del mismo número que había utilizado durante años. Daniel sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pensó que alguien estaba utilizando el teléfono de su amigo. Quizás un familiar, quizás un error, quizás una broma de muy mal gusto. Pero algo le decía que aquello era diferente. La llamada seguía entrando. Y finalmente respondió. ¿Hola? No hubo respuesta. Solo estática. Un ruido extraño, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Daniel volvió a intentarlo. ¿Hola? ¿Quién es? La interferencia continuó durante varios segundos, y entonces ocurrió. Entre aquel ruido apareció una voz, débil, distorsionada, pero inconfundible. Era la voz de Marcos. Daniel,
el hombre sintió que la sangre se le congelaba. Reconocería aquella voz en cualquier lugar. Era imposible, simplemente imposible. Marcos, silencio. Luego la voz volvió a escucharse, más débil, más lejana. No debí ir por ese camino. La llamada terminó. La pantalla mostró que la conexión se había perdido. Daniel permaneció inmóvil, mirando el teléfono, intentando comprender lo que acababa de suceder. Durante varios minutos no pudo moverse. Finalmente decidió devolver la llamada, pero una grabación automática respondió: el número marcado se encuentra fuera de servicio. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido un sueño. Tal vez estaba agotado. Tal vez su mente le había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando revisó el historial de llamadas, sintió otro escalofrío. La llamada seguía registrada. Aparecía claramente, 3:13 de la mañana. Duración, 38 segundos. No había sido un sueño. Aquello había ocurrido. Daniel decidió contactar a la compañía telefónica. Explicó la situación. Pidió que revisaran los registros. Días después recibió una respuesta. El operador confirmó que el número había sido desactivado oficialmente el mismo día del accidente. No existía ninguna actividad posterior. Según los registros, aquella llamada jamás debió haber ocurrido. La mayoría de las personas habrían intentado olvidar el asunto. Pero Daniel no pudo hacerlo. Había algo inquietante en aquellas palabras. No debí ir por ese camino. ¿Qué significaban? ¿Por qué Marcos había dicho eso? La curiosidad comenzó a consumirlo y decidió investigar. Visitó el lugar del accidente. Era una carretera estrecha rodeada de árboles. Durante el día parecía normal, pero por la noche tenía un aspecto completamente distinto. Oscuro, abandonado, silencioso. Mientras observaba el lugar, recordó algo que Marcos le había contado meses atrás. Una historia que en aquel momento parecía una simple leyenda local. Se decía que existía un desvío oculto en aquella carretera. Un camino antiguo que aparecía durante las noches de tormenta. Algunos conductores aseguraban haberlo visto. Otros afirmaban haber escuchado voces llamándolos desde el bosque. Y todos compartían un detalle. Quienes seguían aquel camino terminaban sufriendo accidentes. Daniel nunca creyó en esas historias, hasta ahora. Aquella misma noche decidió regresar. Llevó una linterna, una cámara y su teléfono. A medianoche comenzó a llover. A la 1 de la mañana apareció la niebla. A las 2, el bosque parecía completamente diferente. Y poco después de las 3 ocurrió algo extraño. Entre los árboles apareció un sendero que Daniel jamás había visto. Un camino estrecho, cubierto de barro, como si surgiera de la oscuridad. El hombre sintió miedo, pero también una necesidad inexplicable de acercarse. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar susurros. No podía entender las palabras. Parecían provenir de todas partes. El aire se volvió más frío, y entonces escuchó una voz familiar. «Daniel», era Marcos. Daniel giró rápidamente. No había nadie, solo árboles, niebla y oscuridad. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. «No sigas». El miedo se apoderó de él. Comenzó a retroceder, pero algo llamó su atención. A pocos metros encontró restos de metal oxidado. Parecían partes de un vehículo. Y entre ellos descubrió algo aún más inquietante. Un llavero. Era el llavero de Marcos, el mismo que llevaba desde la secundaria. Daniel lo reconoció de inmediato. ¿Cómo había llegado hasta allí? Según el informe policial, el accidente había ocurrido lejos de ese lugar. Nada tenía sentido. Asustado, regresó a su automóvil y abandonó el bosque. Pensó que jamás volvería. Sin embargo, aquella noche no fue el final. Durante las semanas siguientes ocurrieron más cosas.
objetos que cambiaban de lugar, sombras observándolo desde los pasillos, llamadas perdidas desde números inexistentes, y siempre a las 3:13 de la madrugada. Una noche reunió el valor para responder nuevamente. Esta vez la voz fue más clara. «Daniel, escúchame». La conexión comenzó a cortarse. No fue un accidente. Luego silencio. La llamada terminó y nunca volvió a repetirse. Daniel intentó averiguar qué quería decir. Investigó reportes antiguos, habló con habitantes del pueblo y descubrió algo perturbador. Décadas atrás, varias personas habían muerto en la misma zona. Todas aseguraban haber visto un camino que aparecía únicamente durante tormentas. Un camino que no figuraba en ningún mapa. Un camino que, según las leyendas locales, no pertenecía a este mundo. Algunos lo llamaban el Camino de los Perdidos. Hasta el día de hoy, Daniel conserva el registro de aquella llamada. También conserva el llavero encontrado en el bosque. Nunca logró encontrar una explicación. Nunca supo exactamente qué ocurrió aquella noche, pero está convencido de algo. La llamada fue real. Y quien habló al otro lado de la línea era Marcos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Daniel realmente recibió una llamada desde el más allá? ¿O existe una explicación lógica para todo lo que ocurrió? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias de terror, los misterios y los relatos que desafían toda explicación, suscríbete y sígueme para más historias de medianoche. Buenas noches.